Ahí les envío el chat. ¿No tienen ninguna duda antes de partir? ¿No? Ay, la Alma creo que se iba a sumar, pero no sé qué pasó. Bueno, por último después le muestro el link, le comparto el link. Bueno, como les comentaba, en honor al tiempo, vamos a dejar un breve tiempillo para después hacer los comentarios, ¿cierto? Que ustedes quieran hacer sobre la presentación de hoy, que como les comentaba, tiene que ver, ¿cierto?, con la editorialidad y vincular, ¿cierto?, a la teoría feminista en Latinoamérica, ¿cierto?, con la maternidad. Bueno, la primera sesión, ¿cierto?, vimos la maternidad como acto de empoderamiento a través de las artes visuales, y en esta segunda sesión, ¿cierto?, vamos a ver la maternidad como acto de empoderamiento, pero a través de la editorialidad. Bueno, yo no me presenté en la primera sesión, lo voy a hacer muy brevemente. Yo soy activista, ¿cierto? Es un concepto que no sé muy bien de dónde se acuñó, lo he escuchado bastante de Mónica Mayer, ¿cierto? Probablemente ella fue quien creó ese término. Y mi idea siempre ha sido como politizar desde el cuerpo, ¿cierto? Desde la performance, desde el video arte y también desde el collage, la maternidad, ¿cierto? Y todos estos temas que nos rodean, ¿cierto? Como mujeres, ¿cierto? Este campo hegemónico, también desde las artes, estas categorías, ¿cierto? De genio, dentro de las artes visuales, que muchas artistas también fueron cuestionando, sobre todo, como lo vimos en la primera sesión. Bueno, ese collage, es un fragmento de un collage que hice yo, que también lo puse como introducción, digamos, para esta sesión. Entonces, este es un pauteo un poco más breve del que yo les subí en el Classroom, porque como que les decía, por el tiempo no vamos a poder profundizar ni verlas todas, ¿cierto?, con mayor detenimiento, pero de todas maneras ya está el pauteo más o menos de todas las artistas, perdón, de todas las pensadoras, ¿cierto?, teóricas, filósofas, antropólogas que empezaron a cuestionar todas estas categorías en torno a la maternidad. Y tenemos, ¿cierto?, dentro de las corrientes feministas y teóricas, las precursoras del paradigma maternal feminista de la teoría, que es obviamente Simone de Beauvoir, con su libro El segundo sexo, de 1949. Después vamos a ver a Lucy de Garay, ¿cierto?, el especulador de la otra mujer, y así vamos a ir avanzando en los modelos de crianza antipatriarcales, ¿cierto? La maternidad, familias homoparentales, que acá yo también les hablé de Mónica Wittig, pero no vamos a poder ver, ¿cierto? Pero nos quedamos con Adriana Rich, que a mí me gusta mucho su libro Nacemos de Mujer. Después vamos a pasar a la deconstrucción de las maternidades con la Victoria Saúl, ¿cierto? El vacío de la maternidad. Después Casilda Rodríguez, la represión del deseo materno. María Llopis, que también tiene otro libro que sacó, aparte de las maternidades subversivas. Después continuamos con Luisa Muraro, Marcela Lagarde, y finalizamos con Sonia Montesini. ¿Ya? Obviamente que pueden revisar el Classroom, me avisan si es que no están en el Classroom para poder ingresarlas, ¿cierto? Recuerden que tienen que tener correo y email para que puedan acceder a todo el material que les subí. Que obviamente este es un resumen de ese material porque es mucho. Entonces, dentro de las posturas del pensamiento feminista en torno a la maternidad y la figura de la madre, como les comentaba, vamos a partir por Simone de Beauvoir, ¿cierto? Que ella nació en Francia, en París, en el 1908, ¿cierto? Al 1986. Bueno, ella, para las que no la conocen, fue una filósofa, ¿cierto? Profesora, escritora francesa, activista también feminista, escribió muchas novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, ¿cierto? Sociales y obviamente filosóficos. Entonces tenemos uno de sus
grandes libros, ¿cierto? Que es como la Biblia un poco del feminismo, y una, obviamente que puede tener ciertas posturas muy distintas o no compartir, ¿cierto? Algunas posturas del segundo sexo, pero también hay que situar en el momento en que ella escribió este libro, o sea, estamos hablando de 1949, que fue muy vanguardista de su parte, ¿cierto? Eh, Toda esta corriente filosófica existencialista que ella abordaba, ¿cierto? En sus trabajos, y bueno, se considera el segundo sexo fundamental en la historia del feminismo, por todos los puntos que ella aborda, que vamos a ver en una cita a continuación. Dice, en efecto, desde la infancia se le repite a la mujer que está hecha para engendrar, y se le canta el esplendor de la maternidad, los inconvenientes de su condición, reglas, enfermedades, etc. El tedio de las faenas domésticas, todo es justificado por ese maravilloso privilegio que ostenta de traer hijos al mundo. Vamos a seguir avanzando. Dentro de esta misma corriente de Simone de Beauvoir, tenemos a Elisabeth Badinter, que ya nació también en Francia en 1944. Bueno, ella también es una filósofa, feminista, ¿cierto? Francesa, historiadora, también es profesora de filosofía en la Escuela Politécnica en París, y su trabajo generalmente tiene que ver con reflexiones filosóficas que interrogan el feminismo y la posición de la mujer en la sociedad, ocupándose especialmente de la situación de las mujeres inmigrantes hasta este último tiempo, ya que sabemos que obviamente que la inmigración ha permeado últimamente en todo el mundo, la crisis migratoria. Bueno, hay que señalar que Elisabeth Badinter ha sido muy criticada por una visión un tanto individualista, si se quiere decir, ¿cierto? Pero hay unas ideas bien interesantes que ella rescata también, como de lo que devino, ¿cierto?, el pensamiento de Simone de Beauvoir, como esta ideología, ¿cierto?, regala naturaleza, que es sobrevalorada, ¿cierto?, por una sociedad que anula constantemente, esclaviza y culpabiliza a la mujer. También ella está en contra, ¿cierto?, de esta construcción histórica, ¿cierto?, que se ha representado como este mito que es un estereotipo, ¿cierto?, también a través de la maternidad, y a través del cuerpo, ¿cierto?, la lactancia obligatoria, ¿cierto?, la crianza. Ella como que ha cuestionado todas esas categorías, digamos. Entonces tenemos su libro La mujer y la madre, que no es su primer libro, ¿cierto? Este libro ella lo escribió y lanzó luego de tener dos hijos. Ella tiene varios hijos, creo que tiene como 5 o más. Entonces ya cuando fue madre por segunda vez, sacó este libro que se llama La mujer y la madre, y tenemos la cita, ¿cierto?, que dice: no tendría sentido procrear si la madre no concluyera su obra garantizando hasta el fin la supervivencia del feto y la transformación del embrión en individuo acabado. Esta creencia resulta corroborada por el empleo ambiguo del concepto de maternidad, que se remite tanto a un estado fisiológico momentáneo, el embarazo, como a una acción a largo plazo, la crianza y la educación. En última instancia, la función maternal estaría cumplida solo en el momento en que la madre logra por fin que su hijo sea adulto. Entonces también ella cuestiona toda estas clasificaciones de alguna manera, ¿cierto?, dentro de la maternidad y la historia de la maternidad, por ejemplo, como los infanticidios, que también eran súper comunes, y los abortos en esa época, ¿cierto?, que eran comunes y carecían de sanciones, ¿cierto? Y a partir del discurso científico, a partir como del siglo XVIII, que el amor maternal, ¿cierto?, se instaura como obligatorio. Y entre paréntesis, también les compartí en el Classroom este libro que se llama Mi madre y mi padre, Sexualidad Popular en Chile, 1927-1937, de Fabiola Poblete Vargas, que está para descargar el PDF,
que también, estoy haciendo un paréntesis, tiene mucho que ver con el discurso médico y las visitadoras sociales, ¿cierto? A lo largo de la historia, sobre todo en este periodo en que también había muchos abortos, ¿cierto? Clandestinos, bueno, hasta el día de hoy obviamente, pero era bien común el tema del infanticidio también. Ya, vamos a ir avanzando. Tenemos también a Luce Irigaray, que ella es de Bélgica de 1932, y bueno, ella es una lingüista, también viene del área de la filosofía psicoanalítica, es considerada como una de las teóricas fundacionales, ¿cierto?, del pensamiento del feminismo de la diferencia francés, y tenemos, ¿cierto?, que su libro El especulado de otra mujer, de 1974, ella realiza lo que podemos llamar un giro lingüístico, posicionando en el lenguaje y el discurso una crítica a los postulados de Freud y Lacan, ¿ya? Y acá tenemos una cita. Por otra parte, las características femeninas, cultural, social y económicamente valorizadas están correlacionadas con la maternidad y con los cuidados maternos. Lactancia de la criatura, restauración del hombre. De esta suerte, la niña pequeña no tiene a los ojos de una determinada ideología dominante ningún valor. Bueno, la autora aborda, ¿cierto?, la maternidad desde una problemática del poder, puesto que la niña, ¿cierto?, al igual que la madre, no posee ningún valor, que él está diciendo de alguna manera, ¿cierto? Pues en ese origen, ¿cierto?, el mundo se le ha negado. Haciendo una relectura, bueno, ya también, como muchas otras teóricas, se basan también en la Biblia o el Antiguo Testamento, donde se puede observar cómo la mujer está muda en el Génesis y no tiene ninguna palabra, ni nombre, ni linaje, ¿ya? Haciendo referencia un poco también a las citas bíblicas. Y dentro de los modelos de crianza antipatriarcales que tienen que ver más con la lesbomaternidad y familias homoparentales, solamente vamos a ver a Adrienne Rich y más adelante, que la puse en otra categoría, pero también tiene que ver María Llopis, y acá también está Monique Wittig, pero por temas de tiempo la saqué, pero está en el Classroom también, para que la revisen. Y bueno, ella fue una poeta intelectual, crítica feminista y activista lesbiana estadounidense. Entonces acá tenemos uno de sus libros que se llama Nacemos de Mujer en 1986. Bueno, en este libro ella aborda la maternidad como una experiencia, ¿cierto?, como una institución, como lo dice ahí, ¿cierto?, donde distingue la maternidad como un atributo, ¿cierto?, con la institución vinculados al control del patriarcado. La maternidad ella la ve como una reproducción, ¿cierto?, al tener obviamente los hijos, que remite a un cuerpo maternal en tanto que se ha convertido en un espacio de reivindicación y de denuncia. Entonces también acá ella tiene una categoría más política, el hecho también de que ella se declaró lesbiana, pero luego de haber tenido varios hijos, y haber tenido un matrimonio, ¿cierto? Entonces como que ella en algún minuto se vio agobiada y empezó, ¿cierto?, a escribir y a politizar también desde su lesbianismo, su maternidad. Bueno, vamos a seguir avanzando. Acá hay una cita de este libro, ¿cierto? Dice, desde el nacimiento en la mayoría de los hogares y de los grupos sociales enseñamos a los niños que solo algunas de sus posibilidades son vivibles. Les enseñamos a oír solo ciertas voces dentro de ellos, a sentir solo lo que nosotros creemos que deben sentir, a reconocer solo a ciertos otros como humanos. Enseñamos al niño a odiar y despreciar estos lugares de sí mismo, en los que se identifica con las mujeres. Enseñamos a la niña que hay un solo tipo de feminidad y que las partes incongruentes de sí misma deben ser destruidas. La repetición o reproducción de esta restringida versión de humanidad que una generación transmite a la siguiente es un ciclo cuya ruptura consiste en nuestra única esperanza. Seguimos avanzando con Victoria Saúl, Barcelona, 1930, y su fallecimiento fue en el 2013.
Bueno, ella fue una escritora, también psicóloga española, más conocida por su faceta como activista política feminista, siendo una de las figuras más relevantes del feminismo en España y en especial en Cataluña. Dentro de su faceta como escritora, es no conocida porque, bueno, ella hizo más de 35 novelas rosas bajo el seudónimo de Vicky Lorca, y escribió cuentos y otro tipo, ¿cierto?, de escritos, digamos. Bueno, vamos a ver una cita de ella, de este libro que se llama El vacío de la maternidad, Madre no hay más que ninguna, que es del 95, la primera edición, y versa así. Es un poco larga, pero tengo un poco de agua. Dice, solo se puede amar verdaderamente a la madre si antes se la ha odiado, porque la odiada es la impostora, mientras que la amada es la huérfana que hay en ella, la otra hija mayor, tan hija como la hija misma. Ella hizo de madre como pudo. A veces se quitó la vida, a veces la asesinaron, en ocasiones se fugó y no se volvió a saber de ella. La violaban de vez en cuando, otras. Terminó en un psiquiátrico. Muchas, a pesar de todo, cumplieron como pudieron hasta el fin de sus días. Como los detenidos de un campo de concentración. Estaban pasmadas por no saber qué hacían allí, quiénes las habían puesto y por qué. Rodeada de ollas, de niños, de horarios, de prohibiciones, de obligaciones, de parientes políticos, del qué dirán, economista de la pobreza familiar, primeras en dar, últimas en pedir, saliendo adelante a pesar de haber sido maltratadas, abandonadas, burladas, engañadas. A mí me gusta mucho esta cita, como que resume un poco también toda esta historicidad del cuestionamiento de la maternidad, y ella también trabaja en este gran paradigma que es esta triada, ¿cierto?, de la madre, la abuela y la bisabuela, o la hija también, ¿cierto?, que no tuvieron madre, por eso habla de este vacío, ¿cierto?, de la maternidad. Entonces su teoría tiene que ver que todas son huérfanas y que han ido reproduciendo a lo largo de la historia ese mismo destino, ser solamente hijas. Y por ello la autora plantea que esto tiene que ver con la necesidad de la reconciliación con la madre para sanar a las siguientes generaciones y transformar el histórico y hegemónico vacío de la maternidad en nuestra cultura. Tiene mucho que ver también, un poco haciendo como el pimponeo, ¿cierto?, con Sonia Montesino, que es una antropóloga chilena, que la vamos a ver más adelante. Seguimos avanzando con otra española que es María Llopis, me imagino que ustedes la conocen. Bueno, ella es de Valencia, de 1975, y bueno, ella es una artista, tiene más que ver con mi área, digamos, es una artista feminista cuyo trabajo se ha centrado en crear visiones alternativas de la sexualidad. Fue por lo mismo, ¿cierto?, una referente del post-porno junto a Diana Torres, ¿cierto?, Beatriz Preciado, que ahora es Paul Preciado, y tantas otras personas que no necesariamente venían desde las artes visuales, ¿cierto?, y otros colectivos en España. Su trabajo parte de la exposición Genealogía Feminista en el Arte Español, 1960-2010, comisariada por Juan Vicente Aliagada y Patricia Mayayo, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, en 2003. Vamos a ver una cita entonces de este libro, Maternidad Subversiva, que este libro se pudo financiar, ¿cierto?, gracias a un crowdfunding en el año 2015. Y era donde ella, bueno, no sé si ubican esa plataforma, pero básicamente habían como ciertas metas, ¿cierto?, que si ella alcanzaba, te podía llegar el libro a tu casa, en fin. Entonces, como que ella también viene un poco del anarquismo, entonces también tiene esta visión como más de colaboratividad, y también estuvo mucho tiempo en casas ocupas, qué sé yo. Y bueno, vamos a ver una cita de... Esta en realidad no es una cita directamente del libro, es una entrevista, pero alude, ¿cierto?, a su
a su libro y a su forma también de ver esta maternidad subversiva. Es aquella que cuestiona el embarazo, el parto y la crianza en nuestra sociedad. También el aborto, voluntario o espontáneo, pérdida involuntaria del embarazo. Tenemos por una parte el tabú de la maternidad como estadio sexual del cuerpo. Hay mujeres que se corren al dar a luz. He tenido la suerte de estar en talleres de parto orgásmico en Canadá y también existe un documental en Estados Unidos sobre el tema. He conocido a varias mujeres que disfrutaron de un parto orgásmico de ellas mismas. También es posible tener orgasmos por la lactancia materna, y el embarazo es, para una gran mayoría de mujeres, una época de su vida fuertemente sexual. Bueno, básicamente el libro consiste en una serie de entrevistas, no es que ella teorice mucho en torno al tema, básicamente se centra en muchas entrevistas a maternidades que de alguna manera también han sido disidentes, que devienen de la prostitución, que devienen de toda esta movida queer, en fin. Y bueno, ella también, como dice acá, ¿cierto? En este extracto, ella alude constantemente a esta desexualización que ha impuesto socialmente la sociedad, digamos, a la maternidad, y a través de esta entrevista ella va promoviendo, ¿cierto?, esta argumentación de vivir, ¿cierto?, la sexualidad en plenitud, ¿cierto?, y tener como todo este rollo, como dice ella, de correrse en buen español, dando teta, ¿cierto?, o pariendo. Bueno, retrocedemos un poco en el tiempo y tenemos a Luisa Muraro, italiana de 1940, que también viene del campo de la filosofía, como las otras, las precursoras, digamos, de todos estos giros lingüísticos, ¿cierto? También es escritora y se licenció en lingüística en la Universidad de Lovaina y en filosofía de las ciencias en la Universidad Católica de Milán. Es profesora de Pedagogía y Psicología desde 1969. Y vamos a ver una cita de su libro El orden simbólico de la madre, que yo se los apunté en el Classroom, donde, bueno, ella propone, ¿cierto?, rescatar esta relación muy similar también al discurso de Victoria Saúl, esta relación madre-hija por ser un nexo donde juega la libertad y la identidad femenina. Y ella destaca, ¿cierto?, que si bien la filosofía fue un punto de salida, encontró causas importantes en la política de las mujeres y la historia de la política de las mujeres. Dice así: de esta he aprendido precisamente que para su existencia libre una mujer necesita simbólicamente la potencia materna, igual que la ha necesitado materialmente para venir al mundo, y que pueda tenerla toda de su parte a cambio de amor y reconocimiento. Bueno, seguimos avanzando con Marcela Lagarde, que ella es una antropóloga mexicana, que nació en 1948, y bueno, ella también es académica, ¿cierto?, investigadora, especializada en etnología, y ella es representante del feminismo latinoamericano. Y según ella, este feminismo, ¿cierto?, constituye una afirmación intelectual, teórica y jurídica de conceptos de mundo y modificaciones de hechos y relaciones e instituciones. Y con su libro, Los cautiverios de las mujeres madresposas, monjas, putas, presas y locas, de 1995, ella trabaja la maternidad, pero como un concepto que se puede trabajar a través de la historicidad, y sin una ubicación socioespacial. También ha estado profundamente influenciada por la cultura, la sociedad, las instituciones y el Estado. Entonces ella, bueno, esta es su tesis doctoral, tiene como 800 páginas, entonces es súper interesante, y además que también como es antropóloga, la precisión también de toda esta historicidad que ella va narrando a través del libro. Y también otro dato importante, no menor, que Marcela Lagarde fue la primera historiadora que enfatizó el concepto de feminicidio, lo puso en la Real Academia, que muchas podemos tener muchos desencuentros con la Real Académica, pero creo que es un simbolismo igual importante
del lenguaje, entonces como que también es importante mencionarlo. Ya, tenemos una cita extraída de ese libro que dice: todas las culturas incluyen concepciones, representaciones, teorías, normas, creencias, valoración dominantes sobre la maternidad. Y en todas las sociedades se desarrollan políticas hegemónicas de maternidad. Y vamos a finalizar entonces con Sonia Montesinos, que ella es una antropóloga chilena de 1954, también es escritora, obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales en 2013, y en julio del 2010 fue nombrada vicerrectora de Extensión y Comunicación de la Universidad de Chile, que donde actualmente está trabajando. Y creo que también estuvo trabajando, o no sé si todavía estará ahí, a lo mejor la Claudia Solís me puede decir, en la, ay, ¿cómo se llama? Efectivamente está trabajando ahí Sonia. Ya, muchas gracias. Ay, pero es que En en la la Chile, Chile. sí, en la Chile, pero es que tienen como un posgrado de género, de este magíster en Ah, género. claro. Es el magíster de género y eh, eh, tiene que ver con el género, Ya, básicamente. No, no recuerdo, pero todo lo que tenga que ver con el género, sí, sí. Los géneros. los géneros. Bueno, ella, gracias Claudia, ella ha publicado varios ensayos y obras de ficción, ha trabajado también con una artista que es pintora chilena que se llama Marcela Bruna, eh, en un libro que en este minuto no recuerdo cómo se llama, pero que tenía que ver con comidas típicas de Chile, si mal no me acuerdo. Bueno, además también muchos artículos especializados, y se ha dedicado al estudio de las identidades de género y etnias, así como las relaciones entre antropología y literatura. Bueno, tenemos que este libro, al igual que todos los otros que yo les había puesto la fecha, obviamente que pongo la fecha de la primera edición, digamos, donde se publicó, pero este libro, Madres y Guachos, ya va como, no sé en qué edición estará, pero más de la 10ª, creo yo. Así como muchos, por ejemplo, yo también tengo el de la María Llopis, que esta es la quinta edición. Acá Creo que está muteado tu micrófono. Sí. ¿Ahora sí? Sí, ya. Ya. No sé qué pasó, algo apreté, perdón. ¿Qué le estaba diciendo? Ya, que este libro reunió una serie de ensayos en torno a la identidad chilena a través de la interpretación de mitos que cruzan la vida social y también distintas aristas del trabajo intelectual, ¿cierto?, de Sonia Montesinos, donde entran en juego las teorías de género de corte sociológico y psicoanalítico también, como muchas de las otras teóricas que fuimos viendo, ¿cierto? Y se entremezclan con los estudios antropológicos para interpretar a través de la literatura, ¿cierto? Corrientes que entregan las bases para analizar los símbolos presentes a lo largo de la conquista de la colonia y nuestra historia de independencia, ¿cierto? Que constituyen todas estas identidades femeninas, masculinas en la actualidad. Sobre todo el mito mariano, ¿cierto? Con la noción del mestizaje, y la del guacho y también de la guacha, que son los ejes, ¿cierto?, articuladores de este ensayo. Yo le subí un PDF que no es esta edición, porque como les digo, han sacado, ya van como en la 11ª, 10ª, no sé en qué edición ya estará, que es del 91. Pero hay algunos libros que yo les subí para que después me dejen sus correos, las que no tienen Gmail o que no entregaron en Gmail en un principio o que no están en el Classroom, porque no todos los libros están liberados, lamentablemente, pero, perdón, se me había olvidado la cita, pero algunos se los subí.
La cultura mestiza latinoamericana posibilitó, por así decirlo, un modelo familiar en donde las identidades genéricas ya no correspondían ni a la estructura indígena ni a la europea, prevaleciendo el núcleo de una madre y sus hijos. Este hecho interroga a las formas en que se produjeron las identificaciones primarias. ¿Cómo fundaba su identidad masculina un guacho cuyo padre era un ausente? ¿Cómo se constituía la identidad de la mestiza guacha frente a una madre presente y único eje de la vida familiar? Creemos que la respuesta se anida para la mujer en la constitución inequívoca de su identidad como madre, espejo de la propia, de la abuela, y se tilda, la parentela femenina. Y para el hombre en ser indefectiblemente un hijo, no un varón, sino el hijo de una madre. Bueno, y ahora para también tener esta vinculación un poco con las artes visuales, que yo he tratado de hacer como ese nexo todo el rato, pero de repente no se puede, porque obviamente que también tenía que hablar de la editorialidad. Hay algunos libros que están vinculados, ¿cierto?, a las artes visuales, como por ejemplo, como vimos en la sesión anterior, Mónica Mayer, ¿cierto?, que este libro creo que también se lo subí al Classroom, de todas maneras igual está liberado en internet, tiene como 80 páginas aproximadamente, y bueno, Mónica Mayer tiene otro libro, ¿cierto?, que no está liberado todavía, que lanzó el año pasado, y que también es, bueno, ahí también trabajó como editora la historiadora chilena Julián Tivilo, que también fue parte de la curatoría de la muestra Polvo de Gallina Negra que les comentaba, que va a estar hasta el 15 de abril en el Centro Nacional de Arte Cerrillos, y también es un libro donde obviamente que ella amplía y profundiza mucho más a través de sus propios archivos, porque a ella le gustaba mucho escribir, tenía un diario. Entonces es muy interesante cómo ella a lo largo de su carrera y de sus viajes, ¿cierto?, de sus ponencias, todo, ella va narrando y se va rescatando todos esos archivos, ¿cierto?, y se plasman en ese libro. También tenemos liberado, y también les subí el catálogo de New Maternalisms, que acá lo tengo, yo tengo el original, y obviamente que son muchas artistas locales, ¿cierto?, chilenas, y también de Canadá, que esta fue una muestra que se hizo en el 2014, que también les había hablado de este catálogo y de esta exposición, con la curadora Soledad Novoa y Natalie Loveless. Y como bonus track también les subí este libro que también está, que no tiene mucho que ver con arte, pero sí tiene que ver con, que se llama Vida de Hogar, que lo escribió la periodista Naomi Orellana, chilena también, que es un libro muy bonito porque también está como ilustrado, y también es como una especie de diario de vida, para que lo vayan revisando, que también tiene mucho que ver con el tema de la cuarentena, si bien ella lo sacó mucho antes, este libro es del 2011 creo. Sí. Tiene mucho que ver con todo este cautiverio, como dice Marcela Lagarde, en el que las mujeres madres estamos inmersas en esta domesticidad. ¿Qué otro libro más? Bueno, les había comentado también que María Llopis, aparte de sacar este de maternidad subversiva, que lamentablemente no está liberado en ninguna parte, tiene este de la Revolución de los Cuidados, que este lo sacó creo que el año pasado, si mal no me acuerdo. Sí, parece que fue el año pasado, no encuentro acá la edición. Sí, febrero de 2011. Que también tiene una dinámica muy similar a la anterior, que son, perdón, está llena de cuestiones que yo, donde leo y dejo cosas ahí entre medio. Pero también son entrevistas a varias artistas, por ejemplo, no sé, pues bueno, no necesariamente pura artistas, también son activistas, como Rosario Hernández Catalán, activismo hormonal, lactancia prolongada y mundo laboral. Saidika Rose, la revolución de las tecnologías reproductivas, el negocio de la reproducción y el expolio de los úteros. Entonces son diversos
diversas entrevistas que ella realiza. De hecho, en el otro, de Maternidades Subversivas, ella entrevista a una chilena que se llama, mi memoria, que tiene una página web que se llama Ginecosofía, la Pabla... Pérez San Martín. Sí, ella misma. Y también la entrevista acá, no la encuentro porque el índice tampoco lo encuentro, entonces bueno. Eso. También el vacío de la maternidad, que esto está liberado en internet, y algo que no tiene mucho que ver con maternidad, pero también está liberado, por si lo quieren yo se los puedo subir, este de Andrea Yunta, Feminismo y Arte Latinoamericano. Este es como del 2000, no me acuerdo. Primera edición, 2019. Y bueno, habla también un poco de los activismos del artista, también hace una revisión histórica de, y también es interesante porque tiene harto dato duro que refleja sobre todo en el arte, bueno, que ella es argentina. También habla de Mónica Mayer, en fin, eso. No sé si tienen dudas, comentarios, por favor, bienvenidas. Algo que no les haya quedado claro.